Ya está. Ahora sí. Bien, mientras vamos conectándonos, mientras se va conectando nuestros alumnos, nuestros compañeros, vamos repasando lo que fue la clase anterior. En realidad no la acabamos, entonces vamos a iniciar con esta primera, bueno, con la tercera parte de la clase uno del tema uno. ¿De acuerdo? Entonces vamos a detener esto y nos vamos aquí. No, ese tampoco es. Ahora sí, este de aquí es. Muy bien, entonces vamos a ir repasando un poco la clase anterior. La introducción a la gestión de personas. Empezamos con las prioridades en recursos humanos en 2024. Recuerdan que vimos los mitos en gestión humana, nuestro modelo de gestión de recursos humanos, como lo tenemos aquí. Hemos visto reclutamiento y selección, dónde estamos ubicados, dónde está ubicado el proceso del tema que vamos a tratar en este curso, que es el reclutamiento y selección propiamente, y que primero íbamos a ver los temas de análisis de estructura, análisis de puestos, requerimientos. Bueno, requerimientos es básicamente un tema administrativo, no hay mucho contenido ahí, pero sí estructura y puestos, ¿no? Esto sí vamos a verlo el día de hoy. Luego pasaremos a reclutamiento propiamente y finalmente a selección antes de entrar a los últimos temas ya de cierre. Hasta selección vendría el examen, por si están interesados. Luego la parte 2, que son las competencias, vimos la clase pasada, que eran las competencias, que es el talento, el modelo que vamos a utilizar para esta clase, ¿no? La definición clásica de las competencias, querer, saber y poder, una habilidad o una competencia que está como persona, estamos influenciados, nuestro comportamiento sobre todo está influenciado de nuestras personalidades, percepciones, costumbres y valores, y todo ello cuando nosotros como organización y como personas logramos generar resultados o desempeños en un contexto organizativo, es decir, empresarial o gubernamental, pues también estamos hablando de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales como las ONGs o las de finalidad social. Entonces, cuando nuestras competencias las aplicamos y generamos un resultado o un desempeño positivo, estamos hablando pues de un talento, ¿no? De una persona talentosa, de una persona con un talento que es finalmente la que nosotros queremos desarrollar y las que queremos, con las que queremos quedarnos, ¿no? Y las que queremos buscar, evidentemente, porque acá estamos hablando de reclutamiento y selección y son las que queremos buscar. Hablamos de las competencias cardinales específicas y también las de dirección. Y bueno, vimos las competencias del gestor. Entonces, bueno, y las competencias de claves del reclutador de hoy, ¿no? Con el reclutador contemporáneo. Esto fue lo último que vimos. Algunas de las competencias que requiere un reclutador actualmente: comprensión intergeneracional, inteligencia emocional, adaptabilidad al cambio, sobre todo al cambio tecnológico, dominio de la tecnología y de la IA. Actualmente está genera mucho impacto, aún no sabemos cuánto, pero va a generar mucho impacto. Habilidades de coaching, evidentemente, porque nosotros vamos a iniciar el camino, la carrera del trabajador en la organización, e incluso en algunos casos vamos a seleccionar personas que están en su primer trabajo. Entonces, también tenemos que tener habilidad de coaching o ciertos conceptos para guiar su desarrollo. Innovación, mentalidad abierta y finalmente comunicación efectiva, para mejorar nuestra comunicación, ¿no? Esto es hasta la clase pasada, y hasta ahí tienen
alguna consulta o algún tema o algo que no haya quedado claro para poder reforzarlo mientras se van uniendo nuestros compañeros? ¿O continuamos con el tema del día de hoy? Bueno, me comentan por chat. Se me escucha bien, ¿no? El audio está bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, parte 3, vamos a ver ahora el marco del reclutamiento y selección. Vamos a ver un poco de esto, básicamente para guiarnos. En la clase del día de hoy vamos a ver estructura y puestos, pero vamos a ver un poco de esto, de proceso de selección, para generar el marco conceptual, la línea de tiempo, y a partir de ahí ya nos vamos guiando cómo vamos a trabajar. Proceso recomendado. A ver, de Arbaise y Dolan. Este proceso inicia, bueno, acá ya hablamos de un inicio de reclutamiento y selección. Vamos a ver que hay pasos previos, ¿no? Y eso lo vamos a ver el día de hoy también. Pero suponiendo que ya iniciamos el reclutamiento y selección, que es el requerimiento aprobado, y iniciamos el reclutamiento, ¿qué vamos a hacer, no? Este es el flujo. Revisión de CVs o formularios. Nosotros normalmente cuando mandamos en las páginas, en los portales de trabajo, en los portales de empleo o en los periódicos o el medio que podamos utilizar. En la clase de reclutamiento vamos a ver todos los medios que vamos a utilizar. Vamos a mandar o vamos a recibir CVs, vamos a recibir currículum, vamos a recibir formularios. Si es que estamos con sistemas, vamos a recibir también nuestro sistema también puede hacer una primera búsqueda, un primer análisis de CVs, dependiendo del sistema que utilicemos. Eso va a ser el primer paso. Normalmente, como les comento, lo hacemos nosotros, pero actualmente hay sistemas, sobre todo para reclutamientos masivos, en donde hace el mismo programa, en la misma computadora, hace todo el primer análisis o el primer filtro. De lo contrario, también tenemos nosotros una revisión de CVs o formularios. Hacemos una primera revisión de los currículos, de los formularios que mandamos a rellenar, y esta primera entrevista suele ser telefónica, ¿no? Llamamos al candidato generalmente para comprobar o para validar datos, ¿de acuerdo? Ver si es que el CV está actualizado, ver si efectivamente lo que consigna o lo que aparenta consignar en el CV o en el documento es efectivamente concuerda con la realidad, ¿de acuerdo? Una primera entrevista que suele ser telefónica. Pero también puede ser una entrevista virtual, aunque aquí lo que nosotros buscamos en esta primera entrevista va a ser evidentemente descartar, ¿no? Ese es el primer descarte para personas que de repente han generado un CV en donde consignan información dudosa, ¿de acuerdo? Que parece que es lo que buscamos, pero al final llamándolos nos damos cuenta que no. Por ejemplo, de repente ponen ahí egresado de la carrera, ¿no? Entonces yo quiero saber, llamándolo, oye, ¿eres solamente egresado o efectivamente ya eres titulado y colegiado y puedes ejercer como abogado? Dice, no, yo egresé, pero nunca me titulé. Ah, ya, entonces esta persona, si es que mi requerimiento es una persona que necesita ejercer derecho o que ejercer como abogado, esta persona ya quedaría descartada. Entonces, en esta primera entrevista o este primer filtro, nosotros vamos a ir descartando mucho de estos CVs o mucho de estas personas que no validan o no encajan en el perfil. No tienen los requerimientos mínimos. Ahora vamos a ver qué son requerimientos mínimos. Luego de este primer contacto, ojo aquí, en la primera entrevista ya tenemos contacto con los candidatos, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos a nuestra organización ya está expuesta en esta primera entrevista. Todo lo que nosotros le digamos al candidato o todo lo que el candidato pueda ver en nuestro formulario de postulación ya es un medio de comunicación al exterior, ¿de acuerdo? Recuerden que aquí ya no es algo interno, un trabajo interno, sino que ya estamos comunicándole al mundo, estamos buscando determinado puesto y ya estamos entrando en contacto con el postulante. Es decir, nosotros ya somos la cara o somos representantes de nuestra empresa en el momento en que nosotros nos comunicamos con un candidato. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengamos en cuenta que ya tenemos riesgos. Hacemos el primer contacto, luego aplicamos las personas que yo ya hago el primer filtro, selecciono determinados CVs, de repente estoy buscando 5 analistas, entonces puedo tranquilamente aplicarle prueba a 100 o 120 personas. Si solamente busco un puesto, puedo ser más selectivo, ¿no? 50 personas a lo mucho. Aplicamos CVs, aplicamos pruebas, que esas pueden ser de conocimientos, pueden ser aptitudes y pueden ser de personalidad. Ya en la parte de selección, en la clase de selección, vamos a ampliar más sobre
las pruebas de aptitud, las pruebas de personalidad y las pruebas de conocimiento. Vamos a ahí darles unas herramientas y vamos a ver qué pruebas existen en el mercado. Y esto es en la clase de selección. Aplicamos las pruebas, luego de eso comprobamos referencias. Ahora, aquí hay una discusión, ¿no? Estos autores nos sugieren comprobar las referencias antes de la segunda entrevista, que suele ser ya con el jefe directo o con el cliente, en el caso de que seamos una consultora, o en el caso de que seamos una empresa que hace reclutamiento propio. Entonces esta segunda entrevista ya sería con el jefe, el gerente de operaciones o el responsable de esta área, ¿no? No necesariamente el jefe supervisor directo. Entonces, como ya hay un contacto tanto con el cliente, ya sea interno o si somos una consultora de reclutamiento, y hay un contacto con el cliente o nuestro cliente, entonces por eso es que este autor pone las referencias previo a la segunda entrevista, ¿de acuerdo? Sin embargo, viéndolo desde el punto de vista del candidato, tenemos un problema, ¿no? Que es que nosotros vamos a estar dando nuestras referencias y las empresas van a estar llamando a nuestras referencias todo el tiempo y no necesariamente vamos a quedar seleccionados en la segunda entrevista porque sigue habiendo candidatos aquí, más de uno. Entonces, esto es un poco controversial. Por un lado, se cuida la imagen del área de reclutamiento de la consultora y por otro lado estamos eh, agotando o utilizando los recursos que tiene el postulante para conseguir un empleo. Recuerden que los postulantes también son personas y evidentemente tienen expectativas, tienen recursos limitados y evidentemente pues también no podemos jugar o no podemos tener malas prácticas con eso. Entonces, tengamos cuidado aquí, ¿no? Si vamos a comprobar referencias antes de la segunda entrevista, yo recomendaría que no sean más de 3 candidatos ya para esta segunda parte, ¿no? Porque ya estamos hablando de contactos de referencias del candidato. En fin, esto es comprobación de referencias, ¿de acuerdo? Ahora, acá hay otro tipo de referencia, o tipo de, algunos utilizan aquí el tema de la referencia de los antecedentes policiales, penales y judiciales, ¿no? Además de las referencias que uno puede llamar a sus jefes anteriores, también aquí podemos ver las referencias o la comprobación como un checking, un security check o algo así, un chequeo de seguridad en español. Entonces, aquí podemos hacer un security check en donde vamos a solicitarle, en Perú tenemos el certijoven o el certiadulto, en donde se consigna los antecedentes policiales, judiciales y penales, ¿de acuerdo? Pero a ver, yo le pregunto acá a ustedes, ¿es correcto solicitar estos antecedentes penales, judiciales y penales al trabajador? ¿Es correcto? O sea, ¿es legal? Y en segundo lugar, ¿es correcto hacerlo? ¿Ustedes qué opinan? Créanme al chat ustedes eh, qué opinan. Me dicen, no se escucha nada, entiendo que los demás sí me escuchan, ¿no? A ver, ¿ustedes qué opinan respecto al tema de referencias en- de penales, judiciales y policiales? A ver, Adriel, cuéntame. Pueden escribirme los demás. Bueno, buenas tardes. En el caso de antecedentes penales y judiciales, por Ujú, experiencia, en el caso, por ejemplo, de personas que van a manejar dinero o que van a estar involucrados en manejo de dinero como cobranzas o analistas, ujú. sí hemos requerido ese tema de antecedentes penales y judiciales. De acuerdo. Gracias, Adriel, por tu participación. Y sí, ¿no? Es necesario y hay puestos como los de caja o los que manejan dinero o un puesto de repente de auditor o un puesto en el que nosotros vamos a depositar confianza en que no nos gustaría, pues como empresa o como empresario, si nosotros fuéramos dueños de nuestra organización, de nuestra empresa, no nos gustaría que maneje nuestro dinero, ¿no? Es razonable, pero tengamos aquí en cuenta algo, eh, hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Porque si bien es cierto, es legal, no es ilegal, de hecho, el mismo Estado facilita el certijoven o el certiadulto para nosotros como empleadores verificar este tipo de situaciones, o sea, es legal poder solicitarlo, ver o verificarlo. No lo es así que nuestra decisión se ve influida por ello. ¿Por qué? Porque las personas
aún los que han cometido delitos, aún los que han cometido infracciones y han sido judicializados o han sido, o incluso con pena, ¿no? Pena privativa de la libertad, todos tienen derecho a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, y eso es un derecho constitucional reconocido por diversas leyes. Entonces, si bien nosotros podemos pedir esta comprobación de referencias, tengamos cuidado, por ejemplo, en nuestro correíto, si a esta persona no la hemos seleccionado por este motivo, en nuestro correíto no cometamos el error, ¿no? De consignar el motivo por el cual no lo hemos seleccionado. Porque si en nuestro correo nosotros ponemos estimado tal, y peor si es escrito, ¿no? Y lo dejamos por correo. Estimado tal, en vista de la revisión de sus antecedentes penales, hemos decidido no continuar con su proceso de selección, le agradecemos por su tiempo. Nosotros ponemos eso, olvídate, esta persona lo puede llevar a la SUNAFIL o al Ministerio de Trabajo y nos cae nuestra multa por discriminación. Entonces, por discriminación laboral. Entonces tengamos mucho cuidado con la comunicación. Más que por la decisión como empresarios podemos decidir contratar a quien sea, ¿no? Al menos a los privados. Pero tengamos en cuenta de que no es legal poder, utilizar esta referencia como, eh, como indicador de selección, ¿de acuerdo? Como un criterio de selección, porque nuevamente el derecho al trabajo es para todos, con o sin antecedentes penales, con o sin antecedentes judiciales, el derecho al trabajo es para todos. Si una persona tiene un juicio de alimentos, no por eso pierde el derecho al trabajo. Y si nosotros le negamos o decimos que nosotros no lo estamos seleccionando porque tiene un juicio pendiente de alimentos, entonces depende mi valor corporativo, es honestidad y ética, en fin, por eso es que no lo selecciono bien, perfecto, pero no lo pongamos por correo. Eso es lo único que tenemos que tener cuidado. Todos tienen derecho a trabajo porque así se genera más delincuencia. Sí, ¿no? Es un problema sistémico, ¿no? No le damos trabajo a los antecedentes penales y ellos, pues, al no encontrar trabajo, posiblemente entran o reinciden en delincuencia. Es un complejo, pero finalmente lo que nosotros como recursos humanos igual estamos velando por los intereses de la empresa, y eso es como si nosotros fuéramos los dueños, ¿no? Velamos por nuestros propios intereses. Así que solamente tengamos cuidado en eso, nada más, ¿no? Pero de poder usarlo, o poder solicitarlo, mejor dicho, es totalmente válido solicitarlo, y como recomendación no lo soliciten expresamente, sino díganle, por favor, envíame tu CertiAdulto, CertiJoven. Este es un documento legal referente en todo el Perú y cualquiera lo puede sacar y es gratuito, y en este documento aparecen los antecedentes penales judiciales. ¿Ya? Entonces, de esta forma, ya no es necesario pedirle, ¿no? Al trabajador, pásame tus antecedentes penales y exponerme, pues, a una demanda por discriminación. Melissa, te escucho. Sí, buenas noches, profesor Félix. Bueno, sí, en este caso, por temas de trabajo, a veces las empresas, bueno, la mayoría de empresas te piden antecedentes policiales y penales por motivos de desconfianza, ¿no? Porque no solamente, a veces uno no postula en lo que es el puesto de cajero, atención al cliente o otras áreas, sino también por también conocer, ¿no? Tu estado ¿cómo se llama?, de que no hayas cometido ningún delito, ¿no? Pero yo pienso que también, por una parte, también es un poco de contradictorio, porque si las personas, por ejemplo, si las personas que postulan tienen antecedentes policiales, no tienen la oportunidad de trabajar, ¿no? Y ahí es donde se genera la delincuencia, ¿no? Porque no saben a qué postular, ¿no? Entonces yo pienso que también si una persona tiene antecedentes policiales, como usted dice, no lo mandamos por correo, que es por eso es que no se ha sido seleccionado, sino también de repente alguna empresa, a la oficina de recursos humanos puede pues darle la oportunidad, pero hacerle firmar, ¿no? También, ¿no? De que todo va a estar ok y que no va a haber ningún inconveniente, ¿no? Con su trabajo, ¿no? Gracias, Melissa. Bueno, sería lo ideal dejar la menor evidencia escrita posible si es que yo estoy tomando en cuenta su condición de ex presidiario para estar haciéndole firmar documentos que no les hago firmar a otras personas, ¿no? Eso también puede ser un poco riesgoso. Y efectivamente depende mucho también del puesto, ¿no? Si estamos, claro, hablando de un cajero, quizás alguien que ha tenido antecedentes por hurto,
sea muy controversial, pero si estoy hablando, por ejemplo, de un puesto de limpieza, ¿no? Un operario de limpieza, quizás no es tan razonable de que pueda discriminar o no discriminar, sino seleccionar o eliminar a alguien por su antecedente de hurto. ¿De acuerdo? Porque no tiene mucho que ver el puesto. Ahora, lo que hacen unas empresas, lo que al menos yo les he recomendado es tener una política. Por ejemplo, a ver, si tienes determinados, esta es una política interna, evidentemente, ¿no? No se expone al público. Si tienes determinados puestos y para cada puesto, ¿qué antecedente podría eliminarte? Por ejemplo, automáticamente yo digo, a ver, para los que tienen antecedentes de crímenes violentos, entonces aquí sí yo me abstengo de poder contratarlo, a diferencia de los que tienen, por ejemplo, antecedentes de un corte más civil. Les comento, yo trabajaba hace un tiempo en una mina y por alguna razón, porque denunciar es gratis aquí en Perú, ¿no? Gratis y fácil encima. Entonces, en estos pueblos que están aledaños y que de hecho son parte de la zona de influencia de la operación minera. Entonces, la operación minera evidentemente los contrata, tiene que contratar, tiene prioridad de contratación a los pueblos cercanos y de hecho por convenios y por ley también tiene que contratar a estas personas, ¿no? Entonces, cuando se hace el reclutamiento, se reciben los certijóvenes, certidultos, no les mentiré, 8 de cada 10 tiene juicios por violencia familiar o por juicios de alimentos, pero casi la mayoría por violencia familiar. Incluso a veces llegan y le dicen, bueno, si es algún tema yo tengo que contratarlo, pues no sé, representante, presidente de la comunidad, dice, mira, yo quiero contratarte, pero mi política dice que no puedo contratar personas con violencia familiar. Y le dices al señor, pero o el señor dice, violencia familiar, ¿quién me ha denunciado de violencia familiar? Entonces va a averiguar y su esposa lo había denunciado. ¿Qué había pasado? De que un día, no sé, se pelearon, se tiraron sartenes, la esposa lo denunció. Pasaron los años, y ellos siguen juntos, viven juntos, tienen hijos, ¿no? Pasado un tiempo, pasaron los años y nunca retiró la denuncia y la denuncia sigue ahí en el sistema. Entonces, el señor no sabía que estaba denunciado, la señora ni se acordaba de que la había denunciado. Entonces, también hay ciertas políticas o hay ciertos criterios que nosotros como empresa podemos manejar. Bien, eso es una anécdota. Comprobación de referencias, entonces, tanto referencias laborales como referencias de antecedentes, ¿no? Ambos. Pasamos a la segunda entrevista y luego de que nosotros ya hemos seleccionado a la persona ideal para el puesto, entonces nos venimos aquí, ¿no? Al examen médico ocupacional. Y aquí también hay otro punto de inflexión. Si una persona ingresa previo al examen médico ocupacional y pasa, ¿no? Y por el apuro de cubrir una vacante, nosotros como seleccionadores, ya no importa, sube a la operación, anda a trabajar, después pasas tu examen médico ocupacional, ¿no? Vender un puesto para chofer, ya no importa, y pasó todas las pruebas virtuales, ¿no? Entrevista, tenía mucha experiencia, ¿no? Años manejando. Entonces le decimos, ya, maneja, queda seleccionado, pero no tenemos tiempo para tu emo, ¿no? Anda a operación, trabaja un par de días y te programas, no sé, empiezas el lunes y el miércoles vas a hacer tu examen médico ocupacional. Llega el lunes, el señor se presenta, ya firmó el contrato virtualmente, ¿no? Utilizamos los sistemas porque somos muy virtuales, somos muy avanzados. Entonces el señor se presenta para su primer día de trabajo y sucede que el señor le amputaron una pierna, ¿no? Por un tema de enfermedad. Pero si su puesto es camionero, ¿cómo va a trabajar si no puede manejar los pedales, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado también con el examen médico ocupacional, hacerlo previo a la contratación. Por eso es que acá está bien claro. Examen médico ocupacional previo a la notificación al candidato de que ha sido seleccionado. Porque no vaya a ser, por ejemplo, ¿no? Si tienen que trabajar en, digamos, hola, un like, aunque sea. Sí, ya, perfecto. Sí, se me perdió
Se me perdió la señal un rato. Ya. Les comentaba, ¿no? Que el examen médico ocupacional, sí, se me fue la señal unos segundos. Que el examen médico ocupacional sea previo a la notificación al candidato, porque no vaya a ser que esta persona, por un tema médico, no pueda ejercer el puesto para el cual lo estoy contratando y me entere cuando esta persona ya firmó contrato, ya firmó todo, ¿de acuerdo? Cuando ya una vez que está dentro de mi operación, que ya pone su trabajo a disposición y ingresa a mi operación, a partir de ese momento esa persona ya tiene protección contra el despido. Y si yo lo despido por no tener una pierna, por no tener no sé, pues de repente era ciego, y lo estoy contratando para chofer y no me di cuenta que era ciego porque no pasó su emo, nunca lo había visto. Entonces, si esa persona entra a ese trabajo, ya tiene protección contra el despido y yo tengo que buscarle un trabajo o un puesto en el cual pueda ejercer sus actividades eh, adecuadamente, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con esto. El examen médico ocupacional es previo, siempre previo a la notificación y a la contratación del candidato. Y antes del onboarding. Aquí se supone que aquí recién firmamos contrato. Entonces, por hacer las cosas apuradas, no vayamos a saltearnos este paso que es muy importante. Ahora, con esto no quiero decir que no contratemos ciegos, mutilados o quien sí. Podemos evidentemente hacerlo y de hecho, si hay, por el tamaño de la empresa, hay empresas que están obligadas a tener un porcentaje de personas que están eh, con discapacidad, debemos hacerlo, pero sí planificado, ¿no? Acondicionar el puesto previo a la contratación y tener puestos listos para este tipo de personas, para estas personas con estas condiciones, y después de eso contratarlas, pero no nos pase como reclutadores contratar personas que no están aptas para el puesto y al final cómo le explicamos a nuestros jefes, a nuestras gerencias, que hemos contratado a una persona que no puede ejercer las funciones por las cuales se supone que le he contratado. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengamos cuidado de no ingresar a operación personal que no haya tenido su examen médico ocupacional previamente. ¿Tienes una consulta, Juan Carlos? O si no me la puedes escribir también. A ver, entonces, después de que yo seleccioné, bueno, tengo mi persona, mi candidato, el emo. Esto ya es un tema de práctica, ¿no? Cuando una persona recibe su, su programación de examen médico ocupacional, esta persona ya está asumiendo de que va a entrar a la empresa. O sea, cuando nosotros mandamos una programación de emo, para empezar, eso es algo que nos cuesta. O sea, un emo no es barato, no baja de 180 o 200 soles, el más básico, ¿no? Ya lo más especializados un poco más. Entonces, cuando nosotros mandamos a emo a una persona, esta persona ya asume que va a ingresar a trabajar, salvo que haya algo muy difícil o un tema muy extraordinario, y nosotros también debemos asumir eso, ¿no? Que esa persona ya está a punto de ingresarnos, salvo que sea una situación muy compleja. ¿De acuerdo? Entonces, es el emo previo, ¿no? Y finalmente analizo, decido si rechazo, mantengo o contrato. Luego de que yo hago esta decisión junto con, evidentemente, el, el encargado del cliente, por ejemplo, si soy una consultora, mi cliente, ¿no? Nosotros dos ya decidimos, yo ya tengo prueba, tengo por correo, por sistema, de que esta persona ha sido aprobado por mi cliente interno, por mi cliente externo, y ha sido aprobado por el gerente, por quien sea que tenga que aprobar eso. Recuerden que eso va desde el requerimiento, pues es un flujo de aprobaciones. Una vez que todos estemos de acuerdo, puede ser que esta persona ingrese y el gerente diga, pero esta persona no fue la que yo quería, ¿no? Todos tenemos que estar de acuerdo con el tema de la decisión. Una vez que ya hemos tomado la decisión, recién en este momento notificamos al candidato. ¿De acuerdo? Recién notificamos al candidato que esta persona ha sido, que ha sido seleccionada, le hacemos la oferta, ¿de acuerdo? Le decimos tanto es la remuneración, tanto son los beneficios laterales, son los colaterales o los beneficios sociales. Le hacemos el seguimiento de la oferta y finalmente empieza nuestro proceso de onboarding. ¿De acuerdo? Entonces, este es el flujo que propone Dolan y Arbaiza, que es bastante sencillo, nos sirve bastante para comprender cómo es un proceso de selección. Evidentemente acá falta muchos detalles que ahora lo vamos a ver, pero nos funciona bastante para poder comprender cómo es el flujo, el proceso regular. Puede haber más cuadraditos, o sea, más procesos, puede haber más complejidad, sí, de acuerdo a la complejidad del puesto. Evidentemente acá estamos hablando de un puesto no tan complejo, ¿de acuerdo? De acuerdo a la complejidad del puesto,
puede ser más extenso, ¿de acuerdo? Si es, por ejemplo, un reclutamiento interno o un traslado interno, acá ya iría por otro lado, ¿no es cierto? Acá no están considerando si el reclutamiento es interno. Si es una persona que va a ser promovida, entonces ya no estaría el tema bueno, quizás entrevistas, pero el EMO ya de repente no es necesario, o es necesaria una actualización más que un EMO. De repente la comprobación de referencias ya no es tan necesaria, salvo que sea una referencia interna posiblemente, ¿no? Si es que estamos hablando de una transferencia entre operaciones. Entonces, aquí, digamos, no está considerando tanto el tema del traslado del movimiento interno. Y eso es lo que vamos a ver precisamente en ALES, ¿no? Ahorita vamos a ver este segundo proceso recomendado, pues son procesos recomendados. ALES propone 20 pasos. Arraiz y Dolan son un poco más concretos. ALES propone 20 pasos y yo como organización puedo poner 5, 20 o 50 pasos, ¿de acuerdo? Es distinto, de acuerdo a cada operación, de acuerdo a cada empresa, de acuerdo a su política, cada uno decide cómo manejarlo. No hay una única y perfecto proceso de reclutamiento y selección. Cada uno es de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su operación, de acuerdo a su industria, ¿no? Por ejemplo, si soy una empresa de intermediación que contrata personal para actividades básicas, ¿no? Por ejemplo, limpiadores, lameros, personal de seguridad, o incluso eso tiene su complejidad, entonces, pero que estoy constantemente reclutando, seleccionando, porque tengo mucha y alta rotación de personal, entonces quizás no sea tan necesario 20 pasos. Quizás ahí estamos, y hacer 20 pasos sería de repente muy costoso en cuanto a tiempo, ¿no? Y esto es básicamente una guía, algo que nosotros podemos utilizar como referencia. Lo importante aquí en ALES, a diferencia del otro, es esto primero, ¿no? Ella considera la realización de la búsqueda interna, esto es lo que les comentaba, búsqueda interna, reclutamiento interno, movilización, movilidad, ¿no? Otra diferencia que ella propone, voy a captar las rondas de entrevista, finalmente la comunicación. Este es otro punto que no estaba considerado en el proceso anterior. La comunicación a postulantes fuera del proceso. O sea, si yo comunico a las personas, o sea, si yo tengo 200 postulantes y selecciono a uno, entonces a los otros 199 yo les voy a comunicar o no que ya no forman parte del proceso de selección. Eso también nuevamente es sujeto a discusión y a la política de la empresa. Hay empresas que sí consideran que tenemos que comunicarle a los participantes del proceso que ya el proceso ha cerrado, ¿no? Que a mí personalmente me parece lo mejor, porque detrás de cada postulación hay expectativas, hay personas que quieren trabajar en tu empresa y otras que simplemente buscan trabajo masivamente, que también es válido, pero hay personas que efectivamente tienen expectativas y tienen, incluso anhelan trabajar en tu empresa, en tu corporación, entonces para mí sí es importante comunicar a las personas que no han quedado seleccionadas. Nuevamente, esto depende de cada empresa, porque hay empresas que consideran que comunicar a la persona que ha sido, que queda fuera del proceso es ya, digamos, descartarla definitivamente, ¿no? Por si es que esta persona que ingresó, por alguna razón se retracta, dice, no, ya no quiero trabajar, dura un mes y se va, ¿no? Entonces ellos dicen, no, entonces ya he invertido todo un proceso, he invertido exámenes, entonces me voy a la segunda posición. Es una postura válida, ¿no? En ese caso yo les diría, bueno, entonces espérate 30, 35 días desde que inicias tu proceso o desde que ingresa la persona y comunicas a los demás que ya han quedado fuera del proceso, que aún así ya no sirve mucho, porque si yo postulo algo y 2 meses después no me dan ninguna comunicación, yo asumo que ya estoy fuera, ¿no? Pero igual, personalmente yo creo que es importante, ¿de acuerdo? Yo creo que es importante comunicar a quienes quedan fuera del proceso. Bien, entonces tenemos estos procesos. Este es el proceso que yo les comentaba, ¿no? Selección del finalista por el cliente interno, es decir, que la persona que ha solicitado este requerimiento, que ha generado este requerimiento, apruebe el candidato que yo estoy seleccionando. Porque si finalmente ingresa, lo contrato, firma contrato y lo presento el día de su labor y el cliente interno me dice, pero esa persona yo no era la que yo quería, ¿no? Esto podría pasar, por eso es que este puesto, este proceso también es importante, ¿no? O sea, que el finalista, o mejor dicho, que el cliente interno o el cliente, si soy una consultora, apruebe el perfil o el candidato que yo estoy presentando.
presentación de finalistas y finalmente la selección del finalista. Ahora, aquí, nuevamente, todo depende de de nuestra realidad. De repente puede existir algún gerente de recursos humanos, y de hecho existe, que dice, no, es recursos humanos el que tiene que seleccionar porque es el especialista, el que tiene que seleccionar el candidato. Si lo hace el área tal o el gerente tal, me va a aplicar nepotismo, va a seleccionar solamente a sus allegados, va a seleccionar a la persona que lo recomendó. Así que no, la decisión lo tengo que hacer yo y la decisión que yo tomo es innegociable. Finalmente, si eso se plasma en una política, finalmente somos empresas privadas, el Estado es otro tema, el Estado es otro mundo al que no quiero entrar. Si finalmente somos una empresa privada, si finalmente la empresa decide que es recursos humanos el que toma la última palabra y la última decisión, bueno, en fin, esa es la política, ¿no es cierto? Ahí depende nuevamente de la política, de las costumbres, de las prácticas, ¿no? De cada organización. Pero lo ideal es tener al menos el visto bueno, el ok del cliente interno para que después no tengamos disputas, después que no tengamos personas o jefes que estén hostigando a colaboradores que están ingresando de buena fe. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, es lo que hemos visto ahora es el proceso. Vamos a volver al proceso, no se preocupen, vamos a volver al proceso en la siguiente clase, no, en la subsiguiente clase, para que podamos igual irlo repasando. ¿De acuerdo? Entonces aquí hemos terminado fundamentos. Vamos a entrar a planeamiento, que es la clase de hoy propiamente. ¿Cómo van? Hasta aquí. Estoy chiquito, sí se resuelve. ¿Cómo van? Hasta aquí, ¿alguna consulta, eh, algún tema adicional o continuamos? Ustedes me dirán. Perfecto. Listo. Pueden ver la presentación, ¿cierto? Perfecto. Una consulta, ¿cuánto demora aproximadamente un proceso de selección? Bueno, es distinto, ¿no? Dependiendo, si yo estoy contratando a una persona para que barra las calles, de repente no más de 2 semanas, pero si yo estoy contratando a un gerente de operaciones metalúrgicas, entonces ahí quizás el proceso pueda durarte 2, 3, 4 meses, ¿no? Es dependiendo del perfil al que nosotros estemos contratando. Y vamos a ver también, en selección voy a ver si, bueno, pude haberlo puesto en fundamentos, pero a ver, para tener la idea, ¿ya? Este no es... Ya, igual lo vamos a ver dentro de dimensionamiento, pero la idea es esta, ¿no? Yo cuando voy a contratar a una persona, un perfil, un alto perfil, normalmente yo voy a preferir hacer reclutamiento interno o promociones. ¿Por qué? Porque mientras más alto es el perfil, mayor complicación tengo respecto a costos, porque, por ejemplo, si yo contrato una consultora, la consultora me va a cobrar 1 o hasta 2 sueldos de la persona que yo estoy contratando. Entonces, me es mucho más económico contratar un analista o un asistente que gana 2.000, 3.000, 4.000 soles, a contratar un gerente que me pueda llegar a cobrar 8, 10, 12.000 soles. Entonces, estamos hablando de un costo de contratación de 6.000 soles versus un costo de contratación de 25.000 soles. Son dos costos, dos presupuestos distintos, por eso es que yo siempre voy a preferir, y esto es en planeamiento, precisamente lo que vamos a ver ahora, eso es en planeamiento, yo voy a preferir siempre contratar puestos bajos, o sea, ir subiendo mi cadena de mando, ir haciendo promociones y contratar a la gente que ingresa, finalmente contratar puestos bajos, ¿no? Pues puestos de entrada, puestos iniciales. ¿Por qué? Porque para empezar es más económico en cuanto a contratación, en cuanto a costo de contratación, y genera menos riesgo operacional. Que yo me quede sin gerente de operaciones 1 mes, 2 meses, es riesgosísimo. ¿Quién está a la cabeza de la operación, no es cierto? En cambio, si yo me quedo sin un asistente de recursos humanos, ¿no? Entonces ahí quizás el riesgo operacional no es tanto. Ahí no tengo el riesgo de que se me paralicen las operaciones, de que se me paralice la productividad. Entonces hay que tener eso en cuenta cuando hablamos de costos también o de tiempos de contratación. Vamos a ver esto, ¿ya? Vamos a entrar al tema 2.
es planeamiento estratégico y análisis de puestos. Recuerden el modelo de gestión de recursos humanos que nosotros estamos utilizando, gestión del talento, ¿no es cierto? Reclutamiento y selección, propiamente lo que estamos viendo aquí, viendo dentro del tema de gestión de talento. Estamos en tema de reclutamiento y selección, específicamente el día de hoy vamos a ver análisis de estructura organizacional. Planeamiento estratégico y análisis de puestos, ¿no? Vamos a ver tres partes. Parte 1, planificación de objetivos organizacionales, porque todo, lo que les comentaba en la primera clase, todo parte del objetivo principal de la organización, sea cual sea, ¿no? Sea mejorar la rentabilidad, llegar a, no sé, 3 millones de ventas, llegar a reducir 50% del costo operativo, el objetivo que la organización plantee, sobre eso vamos a nosotros a partir. Estamos hablando incluso de reclutamiento y selección, ¿de acuerdo? Sobre eso vamos a partir para hacer nuestra estrategia de gestión humana, evidentemente, pero también nuestra estrategia derivado de eso, de nuestra estrategia de, nuestro planeamiento, mejor dicho, de reclutamiento. Vamos a ver estructura organizativa y finalmente vamos a ver análisis de puestos. Muy bien, parte 1, planificación de objetivos organizacionales. Como les comenté, todo nace de la visión estratégica del negocio. ¿Qué es lo que quieren los dueños? ¿Qué es lo que quieren los accionistas? ¿Qué es lo que desean o qué es lo que quiere lograr los empresarios a los cuales nos están pagando el sueldo, ¿no es cierto? Visión estratégica del negocio. En segundo lugar, análisis interno del negocio. Yo voy a ver adentro, a mis adentros, voy a analizar cómo es mi estructura, cómo es mi organización, cuáles son mis costumbres, mis valores. Esto ya es parte de la gestión humana. Y finalmente, planear las necesidades de mano de obra. Yo voy a expandirme, voy a reducirme, voy a ampliar mis operaciones, voy a sacar personal. Entonces, ¿cuál es mi necesidad de mano de obra futura, en los próximos meses, para yo poder planificar cuáles son mis procesos de selección? Esto rápidamente, ¿ya? Porque esto es parte de otro curso que se llama Gestión Estratégica o Control de Gestión o Business Intelligence o ahora le llaman Mejora Continua, muchos nombres para lo mismo, pero es importante para nosotros como gestión humana e incluso también para reclutadores entender los conceptos y de dónde salen. Entonces vamos acá a hablar de alineamiento. ¿Alineamiento qué quiere decir? Alineamiento de objetivos, ¿no? No es alineamiento cultural o cultural fit o como sea que lo llame. Aquí estamos hablando de alineamiento de objetivos. Todo parte del planeamiento estratégico, en donde el especialista de esto, que normalmente, como les comenté, se llama, se llama control de gestión, se llama el business intelligence, el especialista, ¿no? O en empresas más pequeñas, esto lo suele hacer la gente de finanzas o la gente de control de gestión. Y si no tienen estas áreas, también lo puede hacer incluso el contador. Entonces, porque ellos conocen los números de la empresa. Entonces, el plan estratégico, ¿qué viene? O el dueño, ¿no? Análisis interno. Aquí ustedes, no sé si habrán escuchado, pero si no, están los famosos, los FODAS, por ejemplo, ¿no? Para análisis interno, mi fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza, ¿no? El análisis interno, yo como organización. El análisis externo, ¿no? Los PEST, el análisis político, económico, tecnológico, legal, ambiental, en fin, todo lo que es análisis externo, las proyecciones, yo soy una exportadora importadora, me importa mucho la proyección de divisas, ya, entonces el análisis económico es importante para mí y es parte de mi plan estratégico. Entonces todo el planeamiento externo y el planeamiento interno se va y declaran la misión, visión y los valores, ¿de acuerdo? Y esto nos define o nos ayuda a definir estrategias y objetivos estratégicos. Estos objetivos estratégicos grandes, que son el paraguas de la organización, finalmente se traducen en lo que se conoce como el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral en español. Balance Scorecard, le dicen Balance Scorecard porque antes se trabajaba como en posits, en cuadraditos, y ibas trabajando de acuerdo en una pizarra, ¿no? Pero actualmente lo conocemos como el cuadro de mando integral. Y el cuadro de mando integral crea el mapa estratégico, crea la definición, crea indicadores corporativos, crea indicadores, los grandes indicadores, los grandes objetivos a lograr, y finalmente generan el cuadro de mando integral. ¿Ya? Perspectivas del Balance Scorecard: financiero, procesos internos, aprendizaje y crecimiento, o cliente primero, y después el aprendizaje y crecimiento, todo esto enmarcado dentro de la visión y la estrategia. Para hacer todo esto, nosotros como recursos humanos participamos del proceso de estos indicadores o de este balance
pero no somos los especialistas en hacerlo, ¿de acuerdo? Los especialistas son, como les comenté, los de business, los de control de gestión. Pero, les comento, es importante conocer de dónde viene todo esto. Genera el análisis, genera la visión, los valores, genera la estrategia y el objetivo estratégico, genera el mapa estratégico, se generan los indicadores principales y finalmente generamos el cuadro de mando integral. Este es un ejemplo de cuadro de mando integral. Esto es de un hotel, si no mal lo recuerdo. Por ejemplo, objetivos de finanzas. Empieza con la perspectiva financiera, luego el cliente interno, cliente externo, después los procesos internos y finalmente aprendizaje y crecimiento, ¿no? Acá está gestión humana, al final. Somos la base de la pirámide, si quieren verlo así. O somos la última rueda del coche, también lo pueden ver así. Finanzas, por ejemplo, ¿no? Este hotel dice crecimiento del beneficio accionario. ¿Cómo iniciamos? Aumentando el 70% la productividad, aumentando el 46% el crecimiento. Para hacer esto, ya los especialistas hicieron pues todo su estudio de mercado, hicieron todas sus expectativas, sus perspectivas, los flujos futuros, ¿no? Ya vieron su análisis de inversiones, hicieron todo su proceso y decidieron pues que nuestro objetivo para el 2025 es crecer 70% en productividad y generar 46% más de ingresos, ¿no? Este es un objetivo lograble, alcanzable, medible y temporal. Entonces ya definieron esto. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? A través de estos dos temas, el crecimiento de la productividad e ingresos, ¿no? ¿Y esto cómo lo logramos? A través de la generación de productos, de excelencia, del servicio de habitaciones, a través de los webs, y en fin. Aquí cada uno se genera sus propias, o se generan sus objetivos. Estos son objetivos. Y en teoría, se supone que cuando yo llego, por ejemplo, a la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, si yo mejoro los estándares de calidad, voy a mejorar la modificación de asistentes existentes, voy a mejorar la excelencia, voy a mejorar los ingresos y voy a llegar a mi objetivo final financiero, que es el beneficio accionista. Esta es la lógica del cuadro de mando integral. ¿De esto qué nos interesa? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Esta perspectiva, el aprendizaje y crecimiento. ¿Por qué? Porque somos gestión humana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar aquí? Por ejemplo, aprende factores de puntajes altos y bajos. De repente, por ejemplo, parte del objetivo organizacional es la marca en sitios web de reserva. Entonces, yo voy a necesitar personas en un futuro inmediato. Voy a generar, por ejemplo, un área que se dedique al tema virtual, web, ¿no? Eh, de Internet. Entonces voy a necesitar especialistas en generación de páginas web, especialistas en ingeniería informática, que puedan relacionarme mi página web con mis páginas de redes sociales, que yo pueda hacer una reserva desde Instagram y que finalmente me va a llevar a una pasarela de pagos y que el cliente en el futuro pueda ver una publicidad en TikTok, hacer un par de clics y ya pueda reservar una habitación, por ejemplo, ¿no? Para yo lograr eso necesito especialistas en ingeniería informática, ingeniería de software, y por lo tanto en los siguientes meses voy a necesitar reclutar a estas personas. Entonces yo ya desde meses atrás voy a estar generando estas necesidades, ¿no es cierto? Excelencia en la habitación, de repente aquí yo no tengo un área de excelencia de procesos, entonces voy a necesitar contratar especialistas en mejora continua. Para eso me sirve yo conocer el cuadro de mando integral, conocer los objetivos organizacionales. No puede pasar que yo genere o yo esté trabajando y me vengan sorprendiendo con con algo que se le ocurrió al jefe o algo o peor aún, que ha sido planificado previamente y yo no esté enterado. ¿De acuerdo? La alta dirección planificó que en los próximos 2 meses o en los próximos 8 meses vamos a generar o vamos a fabricar 3 hoteles más, ¿no? 3 sedes más, y yo me estoy enterando recién de un momento a otro, y me dice, pero ¿por qué no sabías? ¿No? Tú tenías que saber, tenías que conocer el plan de la empresa, el plan corporativo, y yo de un mes a otro me veo en la necesidad de contratar 3 gerentes de tienda, tengo que contratar 15 trabajadores de limpieza, tengo que contratar especialistas en gestión hotelera, entonces esto no me puede pasar. ¿Cómo yo sé cuáles son los objetivos organizacionales? Precisamente entendiendo, comprendiendo el negocio y comprendiendo finalmente el cuadro de mando integral, que es el estándar que todos manejamos, el lenguaje en el que todos manejamos en los negocios. ¿De acuerdo? Entonces, yo comprendiendo el balance, comprendiendo los objetivos organizativos, comprendiendo cuáles son los planes operativos de la empresa o de la organización, yo puedo generar mi planeamiento de necesidades de negocio, necesidades de personal.
Entonces, vamos a ver ahora estructura organizativa. Ya hemos visto de dónde nace, de dónde salen, ¿no?, los objetivos, de dónde nacen las necesidades, obviamente las planificadas. No estamos hablando aquí de incidentes que se puedan dar de un día a otro, ¿no? No sé, sucedió un terremoto, sucedió una pandemia y necesitamos requerimientos de personal inmediatos, ¿no?, de algo. Entonces, eso no estamos hablando de planificados, que debería ser lo regular. Entonces, estructura organizativa. Vamos a ver aquí, ¿no? Estamos acá. Esta personita, análisis de estructura organizacional. Esta personita va a iniciar en el dimensionamiento. Me genera tengo un requerimiento, tengo una necesidad, entonces vamos a primero analizar la estructura de organizaciones. ¿Cómo es la estructura organizacional o en el análisis interno del negocio? La estructura funcional. Bueno, son estructuras del PMBOK, del PMI, pero que nos sirve bastante para poder entender cómo se manejan los negocios. Los organigramas suelen ser así, ¿no es cierto? Suelen ser así verticales. Algunos son más matriciales, ¿no?, pero suelen ser verticales. En donde, por ejemplo, esta es una perspectiva de proyecto, ¿no? La coordinación de proyectos van hacia eh, hacia las cabezas, ¿no? Otros los proyectos van de acuerdo al equipo de los funcionales y otros van a un área específica. Pero bueno, de cualquier forma, yo tengo que comprender cuál es mi negocio. Si es que mi negocio es funcional, ¿no?, netamente funcional, es decir, las decisiones se toman por áreas, por ejemplo, aquí, ¿no?, puede ser área de marketing, área eh, de proyectos, área de finanzas, ¿no es cierto? Estructuras funcionales, o si son más estructuras de este tipo, matriciales, en donde las áreas se conforman por distintas especialistas, ¿no? Área de finanzas, de marketing, área de, no sé, operaciones, pero quienes trabajan no son por áreas, sino trabajan horizontalmente, ¿no? El especialista de marketing trabaja con un especialista de proyectos, con un especialista en fin, trabajan entre especialistas y de forma horizontal, ¿no? Son más matriciales. Entonces, primero es eso, el mensaje es eso, entender el negocio, cómo funciona mi negocio interno, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi organigrama? ¿Cuál es mi estructura? ¿Quiénes tienen la carga laboral? ¿Cuánta carga laboral necesito? Comprendo mi estructura de negocio, tengo mi estructura, mi organigrama, eso sí, eso ninguna organización se salva. Todas las empresas, todas las organizaciones tienen que tener una estructura orgánica, ¿no? No podemos pretender generar reclutamiento y selección si no conocemos la estructura. Entonces, todas las estructuras, todos los negocios tienen que tener estructura orgánica. Eso es lo primero. Una vez, así como esta personita, ¿no? Una vez que yo entiendo mi estructura orgánica, entiendo mi organigrama, cómo está organizado, cómo está estructurado mi empresa, quién depende de quién, sobre todo esto es importante, establecer las relaciones de dependencia o de reporte, ¿no? Que esta persona le reporta a esta, que esta y esta reportan a este. Esto es lo importante, entender cuáles son las situaciones o las relaciones de reporte y las relaciones de subordinación. Una vez que yo entiendo esto, nosotros vamos a poder establecer la fuerza laboral óptima. ¿Y cómo yo establezco la fuerza laboral óptima? Aquí les doy algunas técnicas, pero, en fin, existen varias, ¿no? Estas son las más conocidas, el estudio de tiempos. Es decir, si yo tengo 5, 6, 8 máquinas, cada máquina tiene, por ejemplo, ¿no? Tengo 12 máquinas, ¿ya? Para hacerlos redondos. Tengo 12 máquinas y cada máquina me produce una cantidad de productos, ¿de acuerdo? Entonces, si dentro de mi proyección de ventas, entre las 12 máquinas me hacen 24 productos al día, pero dentro de mi producción de ventas me dice que yo voy a aumentar mi producción en un 50%, es decir, que yo tengo que aumentar 6 máquinas, es decir, que yo voy a tener que contratar 6 personas más, ¿no es cierto? En algún momento en el futuro, de acuerdo a la inversión que se esté haciendo. Pero no solamente estas 12 máquinas, sino que estas 12 máquinas, una de estas personas, por temas legales, tiene que salir de vacaciones una vez al mes, o por un mes al año. Entonces no necesito 12 personas, necesito 13 personas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es parte de establecer la fuerza laboral óptima, estudiar los tiempos también. ¿Cuánto me produce cada maquinita? Yo no puedo, si yo tengo una persona, una máquina pero las máquinas se supone que son iguales, una máquina que me produce 2 productos al día y la otra me produce 6, ¿qué quiere decir? Que una de estas personas o me está produciendo demasiado bien, más del promedio,
o una persona definitivamente no me está produciendo, ¿no es cierto? Entonces, si tengo 12 máquinas, una me produce 6, 5, 5, 6, 5, 5, y una me produce 2, entonces a esta persona yo la tengo que identificar para saber que no me está cumpliendo con la producción. Y si viene un gerente, el gerente de producción dice, necesito una persona más y una máquina más porque no necesito producir 4 más al día, ¿no es cierto? Entonces le voy a decir, oye, pero en realidad tienes a uno que está produciendo solamente 2 al día. Este puede producirte 6 tranquilamente, así que mejor reemplazamos a este porque no está produciendo, no está logrando los objetivos en lugar de estar contratando más gente. ¿Y cómo tú puedes responderle eso? Conociendo tu operación, ¿de acuerdo? Tú tienes como reclutamiento y selección conocer tu operación y conocer la fuerza laboral óptima, ¿de acuerdo? Tú no puedes dejarte sorprender por operaciones, por quien sea que estés generando el requerimiento, eh, si no conoces los negocios. Tienes que conocer el negocio, tienes que conocer cuántas máquinas tienes, cuánto produce cada máquina, eh, cuánto personal necesitas, cuánto personal estamos en sobre fuerza laboral o cuánto estamos por debajo. Eso es lo que tú tienes que conocer, establecer la fuerza laboral óptima. ¿Cómo lo logras? Estudiando los tiempos. El ZBB, que no es el Zero Based Budget, que es el de contabilidad, no sé, es otro ZBB. El ZBB es una técnica que utilizaba antes, pero sigue sirviendo bastante, que es establecer las actividades diarias que hace un trabajador. Por ejemplo, yo soy asistente de recursos humanos y me piden mi ZBB. Es decir, por día yo voy a ir estableciendo qué actividades y cuánto tiempo me toman. Por ejemplo, responder correos de reclutamiento me toma 1 hora al día. Responder correos de procesos me toma tanto tiempo. O a generar exámenes para procesos de reclutamiento me toma 30 minutos al día. Evaluar exámenes, evaluar candidatos, ¿no? Hacer llamadas, cuántos minutos, cuántas horas al día por cada actividad, y de esta forma yo voy a establecer cuántas personas o cuántos procesos puede atender una persona promedio y cuánta es mi fuerza laboral óptima. Para eso se utiliza el ZBB. Es un poco antiguo porque ahora trabajamos más por objetivos, pero si no tenemos el objetivo, si nunca lo hemos hecho, entonces es una buena técnica para empezar, ¿no? Proyección de producción, lo que les comentaba, si yo pienso planificar que mi producción aumente un 50%, mira, o lo hago optimizando mis máquinas o lo hago optimizando generando más personal. Entonces, eso yo lo tengo que saber. Gestión por objetivos, nuevamente, también. Si alguien no me está cumpliendo los objetivos mínimos, debe ser por algo. Medición de la calidad también es importante, ¿no? Eso también lo hace el personal de recursos humanos. Mira, si no lo hace, debería hacerlo. Si no lo tienen, debería hacerlo, porque como les comento, es su responsabilidad de recursos humanos saber esto, saber la fuerza laboral óptima, ¿de acuerdo? Saber cuánto yo necesito para mi negocio y no simplemente escuchar al gerente o, como les comento, no ser una mesa de partes de que me llegan 50 o 5 requerimientos de personal y yo los 5 requerimientos los paso a los 5 requerimientos los paso a Boomerang o alguna plataforma, ¿no? Traigo 5 personas. No soy una mesa de partes que simplemente recoge y envío. Yo tengo que conocer mi negocio, tengo que establecer la fuerza laboral óptima y a partir de eso, conociendo la estructura óptima de mi organización, recién poder gestionar mis reclutamientos o mis requerimientos. No somos mesa de partes, nosotros también hacemos análisis, debemos hacerlo. ¿En función de qué? De que la organización establezca el mayor desempeño, optimizar los recursos finalmente. Yo sé que suena un poquito laborioso, pero bueno, es nuestro trabajo, ¿no? Ahora, ¿quién debe hacerlo? El especialista, en teoría, debería ser pues el ingeniero de producción, ¿de acuerdo? Debería hacerlo, pero de repente lo hace, ¿no? A veces, y también seamos un poco mal pensados, ¿no? Puede ser de que lo haga, lo sepa, y él sabe que necesita 12 personas para, para su producción, pero él quiere tener 14 por si acaso, ¿no? Por si es que se le falla a alguien, por ahí de repente alguien se reporta enfermo. Bueno, y si ese es el caso, saberlo y que todos lo tengan aprobado, en conocimiento y aprobado, evidentemente. No es un ratito. Eso es algo que sí o sí tenemos que conocer. Pero el especialista efectivamente es el área de producción, ¿no? Eso que no les quepa duda. Es el área de producción, sí, pero nosotros tenemos que conocerlo. Y si no lo conocemos, empezar a hacerlo, ¿no? O si lo van a hacer ellos, pues que tengamos una
un medio por el cual nosotros conozcamos cuál es la fuerza laboral óptima. Esto lo comparamos con nuestra nómina actual, nuestra nómina vigente, nuestra nómina que tenemos actualmente. A ver, ya. Esto lo comparamos con la nómina actual, las personas que tenemos actualmente, y finalmente nosotros ahí generamos recién los requerimientos. Muy bien, esto es una forma de establecer también la mano de obra, cómo generar el inicio acá, como bien lo comentamos acá, ¿no? El inicio del proceso de selección. Este es a donde nosotros tenemos que llegar finalmente. Pues acá. Ya, ahora sí, disculpen. Entonces, la necesidad de mano de obra. Ese es el punto que nosotros tenemos que lograr, ¿no? El inicio del proceso de selección, se genera la necesidad de mano de obra por el motivo que nosotros podamos establecer, ¿no? No lo sabemos, aquí, puede ser por renuncia, puede ser por incremento de producción planificada, puede ser por un incidente no planificado. En caso de renuncia, por ejemplo, sería un reemplazo, pero aún con los reemplazos, nosotros tenemos que hacer ¿qué? Revisar la fuerza laboral óptima que nosotros como organización, como recursos humanos ya lo tenemos establecido, ¿de acuerdo? Revisar la fuerza laboral óptima, decidir el puesto que vamos a cubrir, que no necesariamente es el mismo puesto. Si de repente se va esta persona, ¿no? Este se cancela y la persona me dice, no, quiero reemplazarla, entonces yo voy a analizar y voy a decir, de repente, no necesitas a esta persona reemplazar el mismo puesto. Lo que tú necesitas de repente es generar un supervisor que haga que todos los demás pares, ¿no? Generen una mayor productividad. ¿De acuerdo? Entonces, ese análisis tú lo tienes que hacer como gestión humana. Decidir el puesto a cubrir, si va a ser el mismo o cuáles son las personas que tenemos que cubrir. Si yo voy a generar, como les comenté, dos, tres eh, si yo soy un hotelero, ¿no? Como estamos en el ejemplo, si yo voy a decidir generar 2 o 3 hoteles más, entonces yo voy a decir, tengo que decidir cuáles son los puestos que yo voy a cubrir. De repente aprovecho ahí también en optimizar lo que yo actualmente tengo para finalmente hacer mi reclutamiento en el futuro. ¿De acuerdo? Ahí puedo mover, de repente tengo muchos administradores, entonces ahí muevo administradores y solamente necesito cubrir lo demás, el personal operativo. Una vez que yo decido el puesto a cubrir, inmediatamente yo, ¿qué hago? ¿No? Decido también cómo lo voy a cubrir, cómo voy a contratarlo. ¿Va a ser una persona a plazo indeterminado? ¿Va a ser una persona sujeta a modalidad? De repente es un puesto, como les comenté, un incremento de producción planificado, solamente necesito atender un pedido temporal, no necesito que esta persona se quede permanentemente, entonces uno sujeto a modalidad. Esto lo vemos en legislación laboral, donde todas las modalidades de contratación sujeta a modalidad, de repente no necesito una persona directa, necesito una persona que me haga un puesto, una actividad complementaria, entonces puedo generar un proceso de intermediación, o de repente necesito una especialización muy, muy fuerte, un equipo que se dedique a atender una necesidad muy específica, ¿no? Entonces necesito generar un proceso de tercerización. No siempre va a ser personal propio, ¿de acuerdo? No siempre va a ser personal propio, ¿ya? No siempre va a ser personal propio. Entonces, decidimos el puesto a cubrir, decidimos el puesto, la modalidad de contratación, ¿de acuerdo? Y finalmente generamos el requerimiento. Como les comentaba, no siempre va a ser recursos humanos. Puede ser en algún momento el área operativa, el área de producción, la persona que genera este requerimiento, pero lo importante es que se genere requerimiento, ¿no? Esto ya es parte de la política de cada organización, eso ya lo define cada uno. Genera la línea de aprobación es muy importante y finalmente iniciamos con el proceso de selección. Bien, entonces vamos a ver lo que es análisis de puestos. Ya vimos la parte, el proceso, o sea, vimos la parte general, la parte en toda su amplitud, el proceso de selección, hemos visto el análisis de estructura organizativa, ahora vamos a ver el análisis del puesto, ¿no? Es decir, hemos visto esto, ¿de acuerdo? La importancia, el análisis interno, cómo establecemos la fuerza laboral óptima, la estructura óptima. Ahora vamos a ver cajita por cajita.
esta persona, esta persona, esta persona. Si esta persona se va, ¿necesito reemplazarla o necesito otro aquí? No, esto es lo que vamos a ver ahorita. Análisis de puesto. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Coméntenme. A ver, Brian. Byron, te escucho. Todo bien, entonces. Listo, continuamos. Análisis de puestos. Parte 3. Muy bien, entonces ya salimos de aquí, ¿no? Nos llegó el requerimiento, nos llegó la necesidad, por el motivo que fuera lo que hemos visto, ¿no? Ya sea por una renuncia, por un crecimiento planificado, por un incidente, ¿no? Nos llegó el requerimiento, entonces nos dijimos, ya, vamos a hacer el análisis de estructura organizacional, ya analizamos, ahora nos vamos a análisis de puesto. ¿Quién es el especialista, por cierto, ¿no? Paréntesis, ¿quién es el especialista en esto? Nosotros como reclutamiento y selección sabemos, conocemos y hacemos todo todo este camino, pero ¿quién es el especialista en esto? Bueno, estamos dentro de gestión de talento, ¿no? Estamos dentro de la persona que es especialista en capacitación y desarrollo, ¿no? El especialista en desarrollo humano o el business partner, como lo conocemos ahora, el business partner es el que hace todo este proceso, todas estas actividades. Para que lo sepan, ¿no? Cómo se maneja actualmente este proceso. Ellos son los especialistas, pero finalmente nosotros acompañamos este proceso porque necesitamos saber todo esto para poder hacer el reclutamiento y selección. Entonces vamos a análisis de puestos y veamos aquí el dimensionamiento. A ver, esto es un poquito conceptual, pero sencillo si prestamos atención. Así que ahí, atención. Tenemos el dimensionamiento de puestos. ¿A qué se refiere? A que cada puesto, acá están, esto no es objetivo, esto es puestos. El dimensionamiento de puestos se refiere a la dimensión o al tamaño que tiene el puesto en sentido de responsabilidad e impacto en el negocio. Es decir, mientras más dimensión tiene un puesto, es decir, más responsabilidad tiene en sus decisiones y más impacto tiene sus decisiones en el negocio, ¿de acuerdo? Eso quiere decir dimensionamiento. Vamos a ver si es que aquí lo tengo. Sí, ya. Si tenemos tiempo lo profundizamos más, pero para que entendamos el concepto. Mientras mayor, más arriba esté este puesto, ¿de acuerdo? Este puesto lo vamos a tener acá hay puestos, ¿de acuerdo? Asemejamos esto a una estructura orgánica, ¿de acuerdo? Como un organigrama. Aquí una persona, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? Hasta el nivel, hasta finalmente las operaciones. Esta es una estructura orgánica, por eso tiene una forma piramidal. Las personas aquí evidentemente son menos, y acá hay mayor cantidad en las operaciones. ¿Quiénes están en el nivel institucional? La alta dirección, las gerencias, ¿no es cierto? En el nivel intermedio, las gerencias o las jefaturas, las gerencias medias o jefaturas, y en el nivel operacional está la supervisión, los analistas y los coordinadores. Y finalmente los operarios. Esto suele, y de hecho es el 99% de las empresas, se los aseguro, todas las empresas tienen esta estructura piramidal, ¿no? Hasta aquí no hay ninguna duda, es bastante instintivo. Ahora, ¿qué quiere decir este cuadrito de la derecha? Que el nivel operacional, es decir, la supervisión, ¿no? Esto no es operaciones, esto es supervisión. La supervisión, los analistas, los coordinadores, ¿de acuerdo? Los que están en contacto directo con los operarios, estas personas tienen especialmente, digamos, si este cuadrado, rectángulo es la totalidad de sus habilidades, este porcentaje, que es la mayor cantidad, son de habilidades técnicas, ¿de acuerdo? Manejo de objetos físicos, manejo de habilidades técnicas en general, no necesariamente objetos físicos, también puede ser conceptos técnicos. Pero de aquí, ellos tienen la mayor cantidad de habilidad técnica. Esta pequeña área, que es de menor dimensión que esta y de mayor que esta, son las habilidades humanas. ¿Por qué? Principalmente porque están en constante contacto con los trabajadores, los operarios. Esto quiere decir este cuadrito, que tienen la mayor cantidad de requerimientos de habilidades técnicas,
una menor cantidad de habilidades humanas y un pequeño porcentaje de nivel institucional de ideas y conceptos. Por ejemplo, nosotros estaríamos aquí en análisis y por eso es importante los primeros conceptos que vimos de análisis organizacional. Mira, nosotros no vamos a hacer la misión, la visión y los objetivos estratégicos de la empresa, pero sí tenemos que comprenderlos, ¿no? Aquí está, este chiquitito es la comprensión. Tenemos que entenderlo para poder seguirlo, ¿de acuerdo? Tenemos una buena fuente o necesitamos habilidades humanas, unas relaciones interpersonales, pero sobre todo conocer nuestro negocio, nuestras habilidades técnicas en reclutamiento, selección, en desarrollo humano, en la especialidad que tengamos. Nivel intermedio, gerencias medias o jefaturas, quiere decir que tienen sobre todo bastante área, no requerimiento, necesidad de tener habilidades humanas, porque estas personas van a ser el nexo entre la alta dirección, los objetivos, las personas, los gerentes, los dueños, que exigen resultados, y los que van a finalmente hacer esos resultados, ¿no? ¿De acuerdo? Y las operaciones. Entonces, ellos necesitan muchísima habilidad humana, muchísima relación interpersonal, pero también habilidades técnicas, también la necesitan y también necesitan entender las ideas y los conceptos que los directores generan, ¿no es cierto? Y finalmente el nivel institucional o la alta dirección, los directores, los dueños, los accionistas, los gerentes, finalmente ellos no van a tener necesidad de habilidad técnica porque ellos no van a estar haciendo su Excel, no van a estar haciendo su PowerPoint, ¿no es cierto? No van a estar supervisando operarios de mantenimiento. Entonces no requiere muchas habilidades técnicas, pero sí habilidades humanas porque tienen relación directa con las gerencias medias y jefaturas, pero sobre todo ideas y conceptos a nivel institucional. Ellos están hablando pues con los congresistas, haciendo relaciones institucionales, están hablando pues con la CONFIEP, ¿no? Están hablando, generando ideas o inversiones futuras, ¿no? Ellos están en este nivel, ¿no es cierto? Nivel institucional. Ideas, conceptos, estrategias, ¿no? Ellos son los que hacen este tipo de trabajos y necesitan mucho concepto. Este es el objetivo de este gráfico, entender que el nivel institucional genera, al tener un mayor dimensionamiento de puestos, porque esta persona necesita más dimensión de nivel institucional o conceptual, necesita pues, tiene una dimensión mayor, un dimensionamiento mayor. Si nosotros estuviéramos hablando, por ejemplo, de la metodología HYPE para el dimensionamiento, para los puntos HYPE, estas personas tendrían una mayor necesidad, un mayor puntaje, porque finalmente son las personas que están dedicadas a hacer a llevar el negocio y saber dónde va a estar el negocio, ¿no es cierto? Después las gerencias medias y después la supervisión de los analistas. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entendió el concepto? A ver, coméntenme, ¿se entendió el concepto? Sí, señor, de mi parte está entendido. Está claro, ¿no? Está bastante intuitiva. Perfecto. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a dimensionar. Así como los puestos están dimensionados, los objetivos evidentemente también están dimensionados. El nivel institucional, la alta gerencia tiene un dimensionamiento fuerte, o mejor dicho, los gerentes tienen un dimensionamiento fuerte en los objetivos de dirección, un menor dimensionamiento en los objetivos de jefatura y un menor dimensionamiento en los objetivos de supervisión o de temas técnicos. Al contrario de los analistas, por ejemplo, si nosotros estamos aquí, ¿no? Si nosotros logramos los objetivos, si la organización logra los objetivos de venta, los objetivos corporativos, lograr una participación en el mercado, quizás aquí sería solamente el 10% de nuestros objetivos, pero sí tendríamos un 60% en temas de objetivos técnicos, objetivos más operativos. Esto es parte de otro curso, pero igual es importante que lo tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para hacer esto, ¿no? Para generar el descriptivo de puesto, que ahorita lo vamos a ver. No, vamos a verlo ahorita, de una vez, para no marearnos, ¿ya? ¿Para qué nos sirve el dimensionamiento del puesto? Para generar finalmente esto, las competencias laborales, ¿no? Y los requisitos del puesto. Este es un descriptivo de puesto típico, en donde ve el puesto, ¿no? El nombre del puesto, la gerencia, la descripción jerárquica, la dependencia funcional, a quién supervisa, a quién le reporto, ¿no? La misión del puesto, las funciones y responsabilidades. La responsabilidad, bueno, en este caso acá es una empresa industrial, considera el tema de medio ambiente y seguridad, y esto es lo que nos interesa a nosotros ahorita, al menos para esta clase. Los requisitos
información académica, en experiencia, en conocimientos, ¿de acuerdo? Y en competencias laborales. ¿Por qué? Porque a mayor dimensionamiento del puesto, es decir, mayor puntaje de peso en responsabilidad y en resultados se tiene el puesto, mayor van a ser las competencias que yo requiero, mayor va a ser la experiencia y mayor van a ser los conocimientos. Es decir, esta persona, por ejemplo, este es un supervisor. Este supervisor, yo requiero un profesional de ingeniería industrial mecánico o, bueno, mecánico. Y requiero 3 años de experiencia en posiciones similares, ¿de acuerdo? Si yo a este puesto estuviera, por ejemplo, un gerente, ¿no es cierto? Este de aquí ya no sería 3 años, ¿no? Sería de repente 10 años en el puesto o 10 años supervisando personas. Para eso me sirve el dimensionamiento. A ver, aquí les voy a mostrar algo interesante. No lo encuentro, pero no va a servir este de aquí. Muy bien, entonces, aquí, por ejemplo, ven el cuadrito, ¿no? Si se ve, ya. Por ejemplo, acá tenemos esto es una jerarquización de puestos, o bueno, de niveles por puntos high, ¿de acuerdo? Esto tómenlo como si fuera el peso, ¿no? El dimensionamiento. Una mediana, 2.700, 2.300, 1.900, 1.600, en fin, hasta el más básico que es 106. La alta gerencia, evidentemente, tiene un dimensionamiento mayor. Si acá nosotros le ponemos un cuadro, una columna adicional, nos diga, por ejemplo, experiencia en el puesto, experiencia en el negocio, acá empezamos aquí, 20 años, aquí en el puesto 20, por ejemplo, hablamos de una gerencia media, entre gerencia media y alta, 15 años de experiencia en el puesto, por ejemplo, ¿no? Ellos necesitan 15 años de experiencia. Un analista semi-senior o senior necesita 5, 6, 8 años de experiencia. Un operario de repente necesita 1 año o 2 años, ¿no es cierto? El 8, el más básico, una persona que requiere 1 año. Nosotros cuando hacemos el dimensionamiento, es decir, hacemos nuestra jerarquización de puestos, de puntos, entonces aquí nosotros vamos a requerir más competencias. Por ejemplo, competencia en seguridad, ¿no es cierto? Seguridad. Esta persona, aquí toditos, de gerencia media para arriba, necesita competencia mínima del 1 al 5, que sea 3, 4, ¿no es cierto? Y tengo que identificar entre qué es 1, qué es 2, qué es 5. De repente aquí las personas, los analistas necesitan 3, ¿no? La gente de entrada necesita 3 o 2 recién, no es una competencia tan desarrollada aún. ¿De acuerdo? Entonces, esto va aquí. Esto va aquí. Las competencias laborales en la experiencia, mientras más dimensionamiento, mientras más peso tenga un puesto, mayor experiencia voy a necesitar. Eso lo podemos hacer en un cuadro de doble entrada tranquilamente. Y mientras más competencias laborales o mientras más peso tenga el puesto, más nivel de competencia. Por ejemplo, este es un nivel del 1 al 5. Para un supervisor necesito 3 de comunicación efectiva y yo como organización definiré qué es 3, ¿de acuerdo? Necesito 3 de comunicación efectiva y si necesito, por ejemplo, un ingeniero de productividad, acá pondré 5 o 4 de repente, ¿no? Comunicación efectiva 4. De repente 5 es para un gerente. Habilidad analítica, para un puesto de supervisor, de repente no necesito que analice mucho, ¿no? Supervisa personal. Pero para un ingeniero de productividad, habilidad analítica sí, ¿no? 3 o 4 mínimo, ¿no es cierto? Iniciativa, un supervisor no necesita mucha iniciativa, pero si yo tengo un analista de innovación, este sí necesitaría unos 3 o 4 mínimo, ¿no es cierto? Entonces, esta base, esta matriz o este descriptivo nace pues del dimensionamiento que yo le esté dando al puesto. Otras cosas que necesito, conocimientos, ¿no es cierto? En este caso necesita manejo del SAP, necesita Primavera, que es un software de ingeniería, en fin, formación académica, un puesto bajo, de repente un personal de vigilancia, no requiere ser un profesional, requiere ser de repente un técnico, ¿no es cierto? Pero sin embargo, un ingeniero de producción sí requiere ser un profesional titulado colegiado. En fin.
Para eso me sirve el dimensionamiento para yo hacer el descriptivo del puesto. Y una vez que yo tengo mi descriptivo del puesto, empiezo a generar mi requerimiento. Este es el descriptivo que les acabo de mostrar, ¿ya? Este descriptivo, evidentemente, está en mi requerimiento, pero ¿qué más requiere un requerimiento de personal? Requisitos, ¿de acuerdo? Excluyentes, obligatorios. De repente aquí pongo excluyentes. No puede ser recién egresado, ¿no? Bueno, aquí ya en experiencia ya descarto algunos. De repente aquí no puede tener antecedentes penales por crímenes violentos. Ya, eso es un requisito excluyente. Evidentemente es un tema interno. No cometamos el error que muchas veces pasa, se hacen virales estos requerimientos, en donde eh, nosotros ponemos pues aquí, que no sea mayor de 20, o no sea menor de 25 años, no sea mayor de 28 años, por ejemplo, ¿no? Yo quiero a alguien de 18 a 23 años aquí en excluyentes, y se me filtra y lo pongo en Boomerang, en LinkedIn, y todo el mundo se entera que estoy requiriendo personal menos de 25 años, que evidentemente es un tema de discriminación, es un tema delicado. Esto es interno, requerimiento interno personal, este es interno, esto no se va hacia los portales públicos. Requisitos excluyentes, requisitos obligatorios, lo que comentábamos en la clase pasada, ¿no? Las competencias cardinales, funcionales y gerenciales, aquí se ha repetido gerenciales. Las competencias cardinales, ¿no? Las competencias funcionales y las competencias gerenciales, ¿no? Las competencias que aquí están, ¿no? Las competencias laborales en general, que aquí están, eso es lo que requerimos en el personal. Requerimiento básico, requerimiento que suele necesitarse o lo que suele hacerse. Esta es una herramienta que es bastante útil, ¿de acuerdo? Que es el Canvas Candidate, que es generado por Talentleaf. ¿Qué es lo que genera bueno, no tenemos tiempo para tallar, pero sí, ¿qué es lo que genera este Canvas Candidate? ¿Qué es lo que nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Para generar nuestro candidato ideal, ¿no? Entonces yo voy a describir aquí, o sea, necesito, por ejemplo, un reclutador, o perdón, necesito reclutar a un asistente de recursos humanos, entonces yo voy a decir, a ver, esta persona, voy a utilizar mi imaginación, ¿no? Esta persona necesita ¿cuántos años tiene? ¿Qué posición ha estado? ¿Cuál es su hombre, mujer? ¿Cuál es el salario que ahorita tiene, ¿no es cierto?, en su trabajo, para yo poder ofrecerle algo más de repente, dónde vive, qué estudió, cuáles son sus experiencias, su entorno social. Ojo, esto no sirve para hacer mi requerimiento, ojo, no confundamos. Esto no es para hacer el requerimiento, este sirve para yo conocer a mi candidato ideal, para conocer, me imagino que esa persona que yo seleccioné está aquí al frente y yo empiezo a describirla. Y empiezo a levantar información, ¿no? ¿Cuáles son sus razones para cambiar de trabajo? ¿Cuáles son sus objetivos de carrera? ¿Cuáles son sus inspiraciones? ¿Qué cosa le frustra? Yo empiezo a generar, a describirlo, ¿no? Esta persona de repente quiere ser gerente de recursos humanos en los siguientes 20 años, le frustra tener que cambiar de trabajo porque ahorita está actualmente frustrada en su trabajo en el que se encuentra. No le gustan los cambios recurrentes de trabajo, pero tiene que hacerlo. Acá el comportamiento. Es una persona muy activa que está constantemente buscando iniciativas de proyectos, o es una persona más bien pasiva, ¿no? Si realmente necesita una persona que sea más tranquila. Cómo se maneja en el trabajo, ¿no? Utiliza laptop, utiliza desktop, utiliza celulares, con quién se comunica, con su familia o no tiene familia, tiene hijo o no tiene hijo, está casado, cuáles son sus canales de comunicación, usa TikTok o usa Instagram, ¿no? Usa Facebook o usa Hi-Fi. ¿Cuáles son sus canales de comunicación? Su personalidad, es una persona que es muy lógica, muy técnica, es una persona muy emotiva, muy emocional, es una persona muy explosiva, o es una persona más bien reservada. ¿Cuáles son sus skills? ¿Le gusta mucho la informática o es más de las personas que utilizan lápiz y papel? ¿Es una persona muy intuitiva o es más una persona más lógica? ¿Cuáles son sus skills, ¿no? Sus motivaciones, ¿qué le motivaría a cambiar de trabajo? La firma, la reputación de la empresa, ¿qué es lo que le gusta de mi empresa? Mi misión y visión, mis valores, ¿cuál es mi objetivo corporativo? No sé, cuál es mi cultura, ¿no? De repente le gusta en mi empresa los beneficios, que es híbrido, en su empresa le pagan más, pero es 100% presencial y tiene que irse muy lejos de su ciudad para poder trabajar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus motivaciones para cambiar de trabajo?
sus influenciadores, ¿no? Quienes le influencian, familia, amigos, en fin. De repente sigue redes sociales, o sea, sigue personas con perfil público, ¿no es cierto? Contenido de recursos, ¿cuál es un contenido de recursos? En fin, este Business Candidate nos sirve, nos ayuda a nosotros para poder conocer, ojo, conocer a nuestro candidato ideal, a nuestro candidato que nosotros estamos buscando. ¿Por qué nos sirve esto? Porque esto nos va a ayudar a construir esto, ¿no? También del descriptivo de puesto, en función a su misión del puesto. De repente aquí mi misión del puesto es, bueno, acá es que esta es una empresa, bueno, esto es un supervisor de planeamiento mecánico. De repente estoy buscando, como les comentaba, a un asistente de recursos humanos. Entonces su misión de puesto es poder llevar o generar la mayor cantidad de producción o productividad a los trabajadores mediante técnicas de coaching y de liderazgo, ¿no es cierto? Entonces yo ya ahí lo describo a esta persona y puedo generar su misión, ¿no es cierto? O misión del puesto, y puedo generar la persona que yo quiero, cuál quiero que sea su misión, su visión de mundo, su visión de, del puesto, básicamente. Eso es lo que yo quiero, porque estoy generando mi persona para el puesto. Eso me sirve para hacer, por ejemplo, la misión, la función y responsabilidades también, y finalmente los requisitos. Esto lo saco también de ahí, ¿no? Si es que cuál ha sido lo que les comentaba, su biografía, cuál es, si es profesional, si no lo es, en fin. Es un poco al revés. En vez de generar el descriptivo de puesto, primero lo conozco, creo una persona ficticia, y después genero mi perfil de puesto, mi descriptivo de puestos. Es al revés de lo que normalmente se suele hacer. Es una herramienta interesante, estuvo muy de moda, se utilizó bastante en los últimos años, así que ahí también se los pongo para que ustedes puedan entenderlo, ¿no? Otra forma de generar el descriptivo de puesto, evidentemente haciendo el análisis de tiempos, el análisis de puestos y de funciones, ¿no? Ir hasta la operación, estar con el personal, con el área. Yo, por ejemplo, cuando tenía que ir a operación o cuando tenía que hacer descriptivos, me iba a la operación, me sentaba pues en la planta y me ponía a conversar con los trabajadores o con la supervisión y empezaba pues a decir cuáles son estas funciones y responsabilidades de cada puesto. Y tenía que actualizar ciertamente algunas cosas porque de repente el operador de chancado, ¿no? Que es una máquina, anteriormente tenía funciones A, B, C, D y E, pero actualmente genera pues B, C, D, E y además G, H, I, J, ¿no? Otras funciones que antes no se habían planeado, pero ahora sí. Entonces yo tengo que actualizar mi descriptivo de puesto, ya no es el mismo. Los puestos también, conforme la empresa va variando, va cambiando, se va desarrollando, los puestos también van cambiando, van desarrollándose, van evolucionando. Se compran nuevas máquinas y nunca se actualizaron los descriptivos, ¿no? Y eso también no está bien. Se generaron nuevas actividades, nuevas funciones, generaron nuevos servicios. Por ejemplo, es una empresa hotelera, una empresa de servicios, generaron nuevos servicios, generaron nuevos productos, pero nunca actualizamos los descriptivos de puesto. Entonces, las nuevas competencias que yo requiero para mis nuevos servicios nunca se generaron, y el momento que yo voy a lanzar mi requerimiento, tengo que estar actualizándolo. Y hay que hacerlo antes. ¿De acuerdo? Este es el descriptivo de puestos. Este es un ejemplo, algunos componentes que ustedes pueden tomar. Igual hay más, hay menos también. Muy bien, entonces hemos cumplido con el clase 2, que es planeamiento estratégico y análisis del puesto. Una vez que ya hemos comprendido dónde está enmarcado reclutamiento y selección, comprendimos el planeamiento estratégico y el análisis del puesto, ya vimos, ya tenemos nuestro organigrama bonito, ya tenemos nuestras descripciones de cada puesto, ya sabemos que no necesariamente todo lo que me llega yo lo voy a lanzar, tenemos que hacer un análisis previo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de la clase próxima, sí vamos a entrar propiamente al tema ya de lleno, que son las estrategias de reclutamiento. Primero voy a traer gente. Segundo, voy a seleccionarlas. Finalmente voy a negociar e incorporarlas. Y al final, pues, voy a liderar mi área de reclutamiento y selección a través de control de gestión, de indicadores, de procesos. Y listo. Esto sería todo por el día de hoy. Así que con ITEC vamos a hacer una dinámica. Me parece que es para los certificados.